Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Julita Alonso, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Cuando nada es seguro, todo es posible. Julita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí contenta, me encanta el nombre del tema, creo que puede prestarse para muchísimas cosas y alguien puede pensar así como que, ¿what? ¿Cómo es la cosa? Cuando nada es seguro, todo es posible. Si a algo a lo que estamos adictos es no queremos sentir inseguridad, queremos tener el control, queremos saber que todo va a salir como se espera, como debe. Entonces, oh, sorpresa, que si no. Y que si resulta, Carolina, que al mundo, a la naturaleza, al universo se le da la gana hacer lo que quiere hacer y no lo que nosotros queremos que haga, ¿verdad? Y eso es un poquito... Yo creo que esto, una de las cosas que me encantaría de las personas que nos están escuchando es que podamos escuchar realmente qué es lo que nos decimos, qué es lo que nos hemos dicho, que es verdad y qué es lo que, un poco como que es esto que nosotros tratamos de imponerle al mundo, a la vida, a la realidad, ¿cierto? Y que encontremos cuáles son esos puntos en los que de repente y soltar esa imposición que tenemos, soltar esta lucha de control que hemos tenido, nos va a permitir movernos en otros niveles que nuestra mente ahorita tal vez no puede entender, pero les prometo que ahí están. Y sí, eso es un poquito el tema de hoy. Cuando nosotros estamos en esta... Y justo encontré una definición que la había escuchado hace algún tiempo y la perdí, y ahora la busqué para esto y decía, bueno, cuando nosotros nos estamos moviendo por la vida, ¿cierto? Y escuchamos esta frase, decimos, no, es que la vida que he construido, la vida que tengo, como que si fuera algo que ya existe y que yo puedo tomar pedazos de eso. Es más, tenemos tan metida esta idea que de repente pensamos es que se me cae a pedazos la vida, ¿cierto? Y ese es tal vez uno de los momentos por los que uno más lucha y a los que más se aferra de lo que tenga para que no suceda. Nos resistimos muchísimo a que cualquier cosa le pueda pasar a la vida que hemos construido. Y la definición que encontré era precisamente la definición de tiempo. Dice, tiempo es el espacio que toma nuestra vida para manifestarse. Y me gustó muchísimo porque me lo pude imaginar. A mi mamá le encantan las telas y yo la acompañaba a ella chiquita a comprar telas. Y ese momento en el que agarran el gran rollo de tela y lo empiezan a desenrollar. En inglés eso se llama el unfold. ¿Qué es eso? ¿Cómo se va desenrollando? O si lo traducimos sería cómo se va desarrollando. O desdoblando. Desdoblando la vida que estamos manifestando. Y esto, una de las cosas que a mí me gusta muchísimo es que nos ayuda a entender que hay dos paradojas. Número uno es que ahorita lo único que tenemos es el presente. Y para más adelante no tenemos más. Y al mismo tiempo, dentro de nosotros, ya hay una vida que está esperando ese espacio, que está esperando ese vacío para poder desenrollarse y para poder manifestarse. Y cuando nos vamos dando cuenta, nuestra experiencia como seres humanos es esa suma que parecieran opuestos. ¿Cómo así que me están diciendo que en el futuro no hay nada, pero al mismo tiempo que dentro de mí ya está la vida que va a venir a mostrarse? Y es tal cual, así. Por eso una de las experiencias más extrañas, pero al mismo tiempo más enriquecedoras, es cuando nos damos este permiso de ser lo más auténticos que podemos, de ser lo más genuinos
y entonces salirnos con nuestras locuras, ¿cierto? Entre comillas, locuras, y entender y tener ese sentimiento de decir, aquí estoy yo, aquí me estoy reencontrando, yo con lo que siempre he sido. Puesto en esta forma, vivido de esta forma, inventándomelo de esta forma, con todo esto tan nuevo y al mismo tiempo algo que siempre ha estado conmigo y algo que siento que me ha acompañado todo este tiempo. Y pues sí, un poco en estas, ¿qué sería? Como contradicciones que nos invita el tema, un poco en esas contradicciones nos invita también a que podamos movernos con la vida. Sí, es que al final la vida es eso que está sucediendo mientras nosotros estamos haciendo planes de cómo debería de ser ella. La vida sucede frente a nuestras narices. Así es. Y una de las cosas que a mí me encanta, esta es una frase de Raymond Samson, es que nosotros estamos manifestando todo el tiempo. O sea, cuando dicen esto, como los 10 pasos para manifestar la vida que deseas, o los 5 pasos, o las 10 reglas, o lo que sea. Y yo estoy de acuerdo con él porque él dice que nosotros estamos manifestando nuestros deseos todo el tiempo. No hay momento que no lo estemos manifestando. Entonces, por supuesto, alguien está escuchando ahorita y me va a decir, claro que no, Julita. O sea, yo no tengo el carro que quiero, yo no tengo la casa que quiero, yo no tengo las cosas que yo quisiera manifestar. Y es que ahí es donde entra, donde se divide nuestra mente con las cosas que cree que debería tener y nuestros profundos y auténticos deseos. Y la definición que él pone de malestar es entonces cuando nosotros somos inconscientes o manifestamos en inconsciencia, ¿cierto? Es decir, no nos damos cuenta que somos nosotros los que no estamos manifestando la realidad que estamos viviendo. Y estamos bloqueando aquella que no sucede. Porque Exacto. También, ahorita con eso que tú decías, lo que no tengo, Jesús, Señor, a mí me dijeron hace muchos años de eso, como en el 2006, ¿sí? Porque en el 2008 fue cuando fui a la India. Y dentro de las cosas que manifesté ahí, 2007 fue, era mi viaje a la India. Y me decían, ¿tú qué le pides a Dios? Yo nada. Ay, qué falsa humildad, me dice. ¿Y por qué no le pides nada? Pues porque me da de todo, porque tengo todo y porque ni que ya gula, pues. O sea, pensaba yo, ¿verdad? O sea, pura falsa humildad, Julita. No me digas que ya todo en la vida, lo que tú quisieras, ya lo tienes. No hay nada, un lugar a donde te gustaría ir, una cosa que te gustaría comprar, tu carro te gustaría cambiarlo. Entonces, no, pues ya viéndolo desde esa perspectiva, pues sí, ¿verdad? Entonces me encantaría. Y lo primero que dije fue, me encantaría ir a la India. Lo segundo fue, quiero cambiar mi carro sedán por un carro 4x4. Quiero cambiar mi sala. Quiero todo lo que yo puse, que fueron 6 cosas, Julita, todo se manifestó. Pero me tuve que hacer consciente de que sí, obviamente yo estaba agradecida por lo que ya tenía, pero en el fondo de mí había cosas que mi corazón anhelaba y que tampoco corría como que prisa y desesperación en que a ver pero que ocurra y que ocurra ahorita. No, o sea, entonces hice todo mi cartel de visualización y yo repetía todos los días mirando mi cartel, me sentía ahí, lo olía, todo con lo de la ley de atracción, ¿verdad? Y pues todo se me dio, pero digo yo, si de verdad decimos querer algo, de verdad lo queremos, con todos los sentidos queremos que suceda eso o tener eso. Creo que lo merezco. Creo que es posible. Porque, ¿a qué hora yo voy a tener mi apartamento nuevo en la zona 14? No, yo que sueño con una casita de madera tipo canadiense, ¿eh? Me encanta. ¿A qué hora? Pues fui a la empresa donde las venden, la recorrí, la olí, la sentí, dije, no sé cómo, no sé cuándo, de qué manera, pero va a llegar. Primero se tiene que manifestar el terreno y después tiene que manifestarse
la forma de comprarlo, pero no tengo prisa, pero desde ya, Señor, gracias por mi casita estilo canadiense, ¿verdad? Entonces, digo yo, si yo creo que no me lo merezco, si yo creo que es muy difícil, si yo creo que eso es mucho dinero, no, que a qué hora esa persona se va a fijar en mí, no ese trabajo como cuándo yo lo voy a alcanzar o me van a contrario, si ahorita están despidiendo personas. Entonces, es ese lenguaje derrotero, ingrato que tenemos en silencio y que nos lo decimos cualquier cantidad de veces. Todo el tiempo. Lo que impide en realidad que podamos manifestar las cosas en la vida. Y eso me encanta lo que está diciendo, porque una de las cosas que pasa es que si seguimos esta analogía de los rollos de tela que se extienden, ¿cierto? Nosotros podemos pensar que nosotros estamos extendiendo varios rollos de tela al mismo tiempo. Solo que hay algunas telas que son más delgaditas y hay otras que son como el terciopelo más gruesas. Entonces, aquellas que nosotros creemos que son las nuestras, van a ser las que tienen más grosor, van a ser las que tienen más tupido el tejido, van a tener los colores más fuertes. Y aquellas que medio creamos van a ser las más delgaditas, las que casi no se notan. Entonces, una de las cosas que pasa con esto, que por eso me gusta tanto el ejemplo que puso, es que de repente nuestro lenguaje inconsciente, ese calladito, ese que para y que da todo el día en la cabeza, pero que no se lo decimos a nadie, ese es el que está más denso, simple y sencillamente porque es el que está dándole con más ganas. Y es en el que nosotros más estamos creyendo, más estamos confiando que así va a ser. Y esta palabra la usé con cuidado porque, cuidado, a veces nosotros estamos seguros que va a pasar lo que no queremos que pase. Estamos seguros que va a pasar lo malo para nosotros. Y esa confianza, entre comillas, puede ser terrible, porque lo que le está dando es que le está dando más peso y más fuerza a ese rollo para que se muestre en nuestra vida. Pero una de las cosas que pasa, especialmente cuando son personas que escuchan el programa, que ya están familiarizados, que están ahí como que prestando atención, es que empiezan a aparecer al mismo tiempo este rollo de las cosas que no nos gusta y empieza a asomarse poquito a poco este otro rollo de las cosas que sí deseamos. Y nuestra vida empieza a volverse la suma de los dos. Entonces empezamos a tener estas experiencias que por momentos nos llenan de esperanza, nos llenan de alegría, nos llenan de agradecimiento, y por el otro lado sentimos que la cosa no cambia, que qué duro y que qué difícil es esto. Y cuando hablamos acerca del tema de hoy, que es cuando nada es seguro, todo es posible, hablamos de ese tipo de confianza. Si yo empiezo a tener esta capacidad de restarle la seguridad que yo tengo a que las cosas malas que me pasan, eso es fijo lo que va a pasar, lo que estoy haciendo es que estoy generando más espacio para que las cosas que yo sí quiero y que yo sí deseo puedan hacerse evidentes. Porque este es otro tema que hemos hablado, es decir, nosotros no creamos cosas, nosotros no nos sacamos de la manga las cosas, simple y sencillamente tenemos esta capacidad de proyectar y que sea evidente, que se note qué es eso que ha estado siempre en nuestro corazón. Por eso, por ejemplo, lo que hablábamos, cuando nosotros tenemos este espacio y este permiso de voltear a ver y decir, no, ¿sabes qué? Necesito reconocer que sí quiero ese viaje. Ay, sí me quiero ir a la India. Ay, yo lo que sí quiero es irme al Taj Mahal. Ahí quiero ir. Quiero ir y quiero disfrutarme el viaje y quiero conocer todo y quiero ir en uno de esos viajes que uno recuerde y atesore siempre, ¿cierto? Y eso es lo que está en mi corazón. Pero para yo poder llegar a eso, muchísimas veces tengo que pasar por muchas capas de identidades, de permisos, de creencias, de todos condicionantes
que le hemos puesto. Y hasta el final, tal vez, logramos reconocer cuáles son nuestros verdaderos deseos. Y uno de esos obstáculos, como bien lo decía, es qué es lo que pasa cuando sentimos que esto es egoísta o que esto es o que todavía no me lo merezco, ¿sí? Porque todas estas lo que están haciendo es que le están agregando esas capas que no nos permiten alcanzarlo y que no nos permiten llegarlo. Lo que es interesante, y es una de las invitaciones que me gustaría que den hoy, es que podamos revisar qué tan dispuestos y qué tan dispuestos estamos a dejar ir esas creencias y esas capas. Porque una de las cosas que va a pasar es que nos va a tocar a nosotros pasar por ese proceso como la culebra que deja la piel, ¿cierto? De desapegarnos de quién nos hemos dicho que somos y quién somos para los demás. Y esto puede estar como un poquito difícil de aterrizar, pero estoy segura que en los ejemplos y en la platicada lo vamos a ir haciendo más fácil. Entonces, una de las cosas que me gusta mucho, y es un concepto que me he topado, como uno se va topando cosas en este camino, es el concepto de la alquimia, ¿cierto? Y la alquimia, una de las cosas que nosotros imaginamos es esto que dicen, no, es que es un proceso en el que uno convierte el plomo en oro. Y es como uno va a tomar algo que no sirve, entre comillas, y lo va a convertir en algo valioso. Y de verdad que una de las cosas que me encantó escuchar era que no tenía nada que ver con transformar las cosas en lo que no son. Tiene que ver en cómo purificamos lo que tenemos. Y cuando purificamos lo que tenemos, estamos hablando de cómo le vamos quitando todas estas toxinas, esos contaminantes, esas cositas que están haciéndole esa barrera a que nosotros podamos reconocer el valor y lo valioso que ya está ahí. Y una de las cosas que ha sido algo que me ha tocado mucho en estas épocas es entender que cuando nosotros decimos, bueno, estoy dispuesto a hacerle lugar a mi vida, a mis deseos, el universo conspira y nos dice, va, démosle. ¿Lo querés? Echemos manos al asador y démosle. Y una de las cosas que va a pasar es que nos va a ayudar a empezar a hacer evidente cuáles son esas capas con las que nosotros no nos habíamos estado permitiendo manifestar eso antes, ¿sí? Entonces, ¿qué es un poquito? Por lo menos les puedo compartir un poco mi experiencia si a alguien le suena. Y es que cuando yo digo, por ejemplo, bueno, yo quiero tener ahorita, por ejemplo, yo empecé, es más, con Fabiana Calvinisti, que sé que ha estado en el programa con usted, que es una divina. Yo empecé con ella un proceso de alimentación y nutrición, porque una de las cosas que yo quería era que yo quería poder estar en paz con mi cuerpo. Quería dejar de querer modificarlo, quería dejar de querer cambiarlo. Y entonces la vida me lo dio perfectamente y me dijo, bueno, tú quieres estar en paz en tu cuerpo, pero tú quieres estar en paz con el cuerpo que tienes, o tú quieres modificar tu cuerpo hasta que tú te sientas en paz. Pues no es lo mismo, ¿sí? Diferentísimo. Y entonces no es para nada lo mismo. Y ahí es donde viene esta claridad de qué es lo que estamos deseando y qué es lo que estamos pidiendo, ¿sí? Y cuando empecé ese proceso, ya en tal vez fue con el que lo aterricé un poquito más, pero ahí fue donde me di cuenta por qué a mí me hacía tanto ruido esto de be careful with what you want. O sea, ten cuidado con lo que deseas, no vaya a ser que lo consigas, dice una frase. Y a mí esa frase usualmente me despertaba mucho miedo a desear,
porque entonces siempre se me venía a la mente como que la peor versión de ese deseo cumplido. Pero ahí fue, en este proceso, cuando yo empecé a decir, no, yo quiero poder relacionarme en aceptación y en paz con mi cuerpo, y resulta que entonces en lugar de estar bajando de peso estaba subiendo, y resulta que entonces en lugar de sentirme más motivada a hacer ejercicio, menos ejercicio hacía, y resulta que entonces más manchas me miraba en la piel. Es decir, como que todo lo que yo no quería que pasara estaba empezando a pasar. Y justo me topé con este libro que habla acerca de la alquimia emocional y hablaba de cómo para que nosotros podamos limpiar algo, para que nosotros podamos purificar algo, lo más importante primero es poder identificar qué es eso que había estado ahí contaminándolo y no lo habíamos visto. Entonces, cuando nosotros decidimos y apostamos a poder tener esa vida que deseamos, no es extraño que la primera fase sintamos que está saliendo todo el mugrerío y todo lo que no queremos. ¿Por qué? Porque es una de las fases más importantes para que nosotros podamos reconocer qué es eso que hemos estado guardando, qué es eso que hemos estado acumulando y que no es lo que nosotros deseamos. Que lo hemos guardado y lo hemos acumulado por costumbre, por deberías, por imposiciones sociales, por contratos familiares, por lo que sea. Pero son esas cositas que nosotros hemos ido agregando y poniendo que nos van alejando de qué es lo que sí queremos hacer. Por ejemplo, una cosa, y era re chistoso últimamente, le conté que me había metido a estudiar nahuales. Y resulta que mi nahual, su destino es el comunicar. Entonces dije, ahora pues me hace todo el sentido, ¿verdad? Pero si me hubieran dicho a mí eso hace, no tanto, hace 6 años, 7 años, que estaba lo más metida como que en lo más ortodoxo de la psicología y de cómo se tenía que hacer la clínica, entonces uno tenía que quedarse callado y yo ahí por estar siguiendo con los deberías que yo consideraba me hacían una buena profesional, una de las cosas que estaba haciendo era negando que era lo que para mí era tan natural y negaba que era lo que para mí era lo que me daba plenitud, ¿sí? Entonces resulta que una de las cosas la primera fase que va a aparecer es esta en la que todos los contaminantes y todo lo que nos separa de nuestra verdadera esencia va a empezar a hacerse evidente. ¿Y por qué recalco esto? Porque muchas veces cuando estamos en este proceso y nos hemos dado el permiso de desear una vida más placentera o una vida más auténtica a nuestros deseos, damos ese paso como de fe, nos animamos a poder creer que sí es posible. Y resulta que lo primero que obtenemos en eso es toparnos entonces con todas las cosas que no queremos. Y el riesgo de esto es pensar que entonces estamos fallando en algo, o que así va a ser todo el camino. Y que si yo sigo deseando las cosas, entonces yo voy a seguir topándome con todas estas consecuencias negativas, como que si fueran un castigo, ¿cierto? Por atreverme a estar pidiendo más, o que fueran un castigo porque yo, por esto que decíamos, como por esta gula, ¿cierto? Que nos han enseñado a que desear de más es malo, o a que desear es incorrecto, es como que si no estuviéramos siendo agradecidos. Entender que cuando esto pasa es tan solo la primera fase de ese proceso, nos ayuda a entender que luego vienen más. Que ese proceso, la verdad, una de las cosas que va a pasar es que va a continuar y va a mantenerse el tiempo necesario que nosotros usemos para poder dejar ir esas creencias y esos cuestionamientos. Por ejemplo,
Si yo este es el momento en el que yo me digo que para mí es posible tener más libertad para vivir y poder, qué sé yo, viajar a otros lados, ¿cierto? O vivir en otro país incluso. Lo que va a empezar a aparecerme son todas esas cosas con las que yo me siento atada, y lo digo entre comillas, al país en el que estoy. Van a empezar a aparecer todos estos compromisos, el que dirán, los temores de las personas que no creen que sería oportuno que yo viva en otro país. Van a empezar a aparecer todas las personas con las que hay un apego, ¿sí? Y todo esto no es ni una prueba, no es ni un castigo, es simple y sencillamente el universo ayudándome a ver qué son las cosas que me habían prevenido de yo poder dar ese paso antes. Cuando tengo la capacidad de verlos y de identificarlos, ¿sí? Es el momento en el que yo puedo entonces conscientemente dejarlos ir. Es el momento en el que yo puedo conscientemente elegir mis deseos, lo genuino de mis deseos, por encima de los compromisos, o por encima de los deberías. Y ese es un momento que requiere también otro poquito de otra dosis de valentía y de determinación. Sí, totalmente. Me encantó cuando dijiste hace un rato lo de la diferencia que había, Julita, entre lo que querías para tu cuerpo, o sea, la forma como planteamos aquello que decimos querer, si es honesto, si es por mí, si lo estoy haciendo realmente por mí o lo estoy haciendo para conseguir a algo o a alguien, ¿verdad? Entonces todo eso es como maquillaje, nada más, y todos estos cambios deben ser desde el interior y muy profundos para que puedan ser de manera permanente. Y decías también hace un ratito lo de desear. Cuando deseamos algo, ojo con la forma de desear o anhelar algo, porque no siempre lo hacemos desde la luz, desde el amor, lo hacemos desde la obsesión, desde la codependencia, desde la necesidad de que yo sin eso me muero, no, por Dios, no me lo quiten. Entonces, esos factores son detractores, hacen Totalmente. Que cuando tú quieres o estás en conexión con algo, los quieras perpetuar y tienes un terror a perderlo. Lo que me costó, pasé 20 años comprando el número de la lotería y cuando vengo y me la gano, resulta que aparece un fulano que me estafa y se lleva todo mi dinero. Entonces así como, pero ojo, todo lo que está en el medio, en ese entredicho, es la intención. Tal vez la lotería era que yo me la ganara, pero era para alguien más. Y no importa cómo se iba a ir o malas inversiones de mi parte y yo lo iba a perder igual. Dicen ustedes que sucede mucho con las personas que se ganan la lotería. O sea, se lo truenan y se va como agua entre los dedos. Entonces, yo creo que todas esas cosas son formas que hay que revisar porque aplanan el camino o lo llenan de obstáculos, ¿verdad? Otra cosa, cuando tú estabas hablando, cuando hablaste de tu nahual, que es el comunicar, y ahí mi mente se fue, por eso lo traje a colación ahorita, a cuando encontraste la diferencia con Fabiana Calvinisti entre lo que tú querías relacionarte con más amor con tu cuerpo, es que la comunicación, si tú sos comunicadora, la primera comunicación a sanar, a hacerse consciente de y a corregir era la intrapersonal. Era qué me digo yo a mí de mi cuerpo cada que me veo con cierta ropa, sin ropa, si me atrevo a verme desnuda frente al espejo, acaricio mi cuerpo o lo desprecio o le aprieto, le jalo como que es ropa, ¿verdad? Para ver dónde debería de estar, qué si me subo el busto porque ya se cayó, si me jalo la cintura, si le digo algo de desprecio a la celulitis de las piernas. Entonces, todo eso es algo que está sucediendo como barreno, perforando, al que tu suelo, subsuelo, rocamadre, se está yendo al mismísimo centro de la tierra. Entonces, modificar eso sin hacerte responsable, que tú estás generando todos los obstáculos, hace no difícil, imposible.
el cambio. Y creo yo que también de oírte y que va bajando información a mi mente, digo, cuando nosotros, el tema de hoy es cuando nada es seguro, todo es posible. Cuando nada es seguro, entonces apareció en mi mente, nada es seguro, y lo apunté aquí en mi papelito. ¿Cuándo pierde todo la seguridad? De lo que en mi mente, en la falsedad de mi mente, yo le quiero poner título de esto es seguro. Cuando le quito mis juicios y le quito mis expectativas, Julita. Uh-huh. Ahí se acaba el querer forzar a la vida de cómo deberían de ser las cosas. La vida tiene preparado para nosotros cosas superiores, porque no hay mente brillante, más por Einstein o ponle tú de los genios más grandes que han sucedido en la humanidad. Nadie ha desarrollado la capacidad en su mente de la vida en conciencia como para generar todo aquello desde la luz y el amor en conexión con lo grande, Julita. En conexión con el creador, porque tú eres co-creadora y fluye. Bueno, yo creo que sí hay algunos. Eckhart Tolle es uno de ellos. Y bueno, hay varios. Está Bruce Lipton, está Joe Dispenza, hay muchos que cada vez, gracias a Dios, son más los maestros que aparecen para decirnos y recordarnos. Raymond Samson es otro de ellos. ¿Cómo es la cosa? Está Anthony de Mello, está Enrique Corbera, o sea, son muchos los que nos dicen, a ti te estoy hablando, patoja, babosa. Pone atención. ¿No quieres poner atención? Va. Y lo que me encanta de todos esos maestros es que no se pelean contigo. Sencillamente te lanzan la información, son tan, como viene del amor, lo que ellos reciben, lo comparten con el resto de la humanidad. Lo toma quien está listo para tomarlo, y como dice Eckhart Tolle en su lección de ayer, en este curso de Unity a lo que me metí, que dice, si no estás listo, si lo que estoy diciendo en este momento a ti no te hace sentido, que son tus pensamientos los que están generando todo el caos de tu vida, y que tú le diste tu identidad a esa voz, a eso que se te repite en la mente, y tú no eres eso. Entonces, si a ti esto que estoy diciendo te suena bla, 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 mi, no importa. Tal vez necesitas sufrir algunos años más, pero no importa. Nos vemos en unos años, dice él. O sea, me encuentro contigo, aunque él ya no esté vivo, va a quedar su material, ¿verdad? Entonces, que eso es lo lindo de los maestros. Siguen llegando a uno. Hoy en la mañana me compartía Álvaro, que está con el audiolibro de Immaculée y Libby Gaiza. Entonces, ¿no la has oído hablar de ella? No. Bueno, ella se hizo famosa porque ella contó en Uganda, creo que es, donde hay un genocidio, más de 1 millón de personas matan, y ella logra salvarse solo porque Dios es grande, en un baño de 1,5 metros por 1,5 metros, no sé cuántas personas estaban metidas ahí, estuvieron varias semanas metidas ahí, pero dentro de las cosas que tenían ahí adentro en el baño, tenían agua. Entonces ella aprendió un idioma, aprendió el inglés, metida la cantidad de semanas que estuvo metida en ese encierro, y pues ella contaba, pero nadie la pelaba. Y llega a los oídos de Wayne Dyer, y Wayne Dyer se fascina con la historia de ella, y ahora es de embajadora de la paz y no sé qué otras cosas, Immaculée. Y lo mismo sucedió con Anita Moorjani, ¿verdad? Sí. Cuando llega a los oídos la historia de Anita Moorjani, de Wayne Dyer, y él queda así como que, porque dice, cuando él sabe que están hablando la verdad otros, exacto, que como él están en conexión, él era expansor de la verdad, porque a algunos les va a llegar a través de Eckhart Tolle, otros de Wayne Dyer, otros de Joe Dispenza, otros de leñazo puro, pues, o sea, de que la vida te revolcó como la ola que te agarró y tú ya no sabías dónde era arriba, dónde era abajo. Entonces, dice uno, sí, ahí está la información, ahí ha estado. Vino Jesús, se fue. Vino Buda, se fue. Y así han venido muchos que se han ido y nos han traído la verdad. Entonces digo yo, ¿desde cuándo, Dios santo, nos vienen diciendo
cómo es la cosa, y somos tan testarudos que no queremos entender porque no nos da miedo, Julita, hacernos cargo de la autoría del caos de tu vida. El autor eres tú. Así es. ¿Verdad? Entonces, el autor de las bellezas, de la grandeza, eres tú, pero no tú por tus pistolas. Si fuera un curso de milagros, diría tú, a través de dejarte guiar por el Espíritu Santo. Entonces, cuando empieza uno, Julita, a tener acceso, aunque sea por ratitos, por gotitas, por rocío, de eso, el cambio que uno puede ver en su vida de verdad es maravilloso. Es donde uno dice, Jesús, Señor, ¿has visto esa imagen donde está Jesús? Está rodeado y está la niñita con su osito de peluche. Ajá. Y él tiene un oso de peluche mucho más grande aquí atrás de él, con su mano en la espalda, y le está diciendo, entrégamelo. O sea, y ella está con su carita así de, si es su osito amado, tengo algo mejor para ti. O sea, el oso totote, que es el que él le quiere dar, y eso es tan simbólico para mí, porque eso es lo que hacemos. Nos conformamos con migajas, nos conformamos con cosas que nos hacen daño, Julita, con relaciones tóxicas, con pereza, con dejadez, con procrastinar, o sea, con cualquier cosa. Es sustituto de lo que realmente somos, y los grandes bloqueadores de la capacidad, de la majestuosidad que tenemos en la cocreación con Dios. Porque si lo dejamos a Él desde dentro de nosotros, no es alguien que viene de fuera, no, Él dentro de nosotros, porque el verdadero yo es Él, ¿verdad? Entonces, por eso dice el yo soy, ojo con lo que le pones después al yo soy. Y Él es el que dice, yo soy el que soy. O sea, Él es el principio, Él es el fin, es el alfa, el omega, Él es todo. Y nosotros somos eso. Pero no desde la mente, no desde los juicios, no desde las expectativas, no de los que se supone, no desde los no se vale, no desde los por qué a mí. No, todo eso es estorbo. Entonces, tú dices, Jesús, José María, de todo eso me estoy privando. Sí, de todo eso te estás privando. ¿Y sabes por qué te estás privando? Porque tienes hartísimo miedo. Miedo de que te castigue Dios, miedo de que tu familia se peleen contigo, miedo de no complacer a los demás, miedo de ser mal visto, miedo, y por eso hoy Judith nos comparte en el contenido, si se lo quieren empezar a pedir la charla con Enrique Corbera y su hijo David, transformando el miedo en tu aliado. Entonces, desde el miedo es donde somos lo más falso de toda falsedad que podemos ser como seres humanos, porque si algo no somos ahí, es nuestra esencia. Entonces, se lo súper recomiendo. En la madrugada oí yo miren la sincronicidad, Judith, oí yo la charla esta, la acaban de liberar, es nueva. Me hacía Judith el comentario como que Enrique Corbera estaba empezando ya a pasarle la estafeta a su hijo David, que por cierto está muy guapo el hijo David. David Corbera, de verdad, dicen qué guapo, qué buena mezcla hizo con su señora esposa, Enrique Corbera. Entonces, abramos los sentidos, dispongámonos, arriesguémonos, démonos permisos de creer cosas que nunca nos enseñaron, que nunca habíamos escuchado, que nos da terror, qué es lo que va a pasar. Híjole, y si a lo mejor solo el terror está en mi mente y la situación va a ser muchísimo más fácil que lo que me pueda yo imaginar, Julita. Y lo que pasa es que ahí es donde todo esto se envuelve, ¿cierto? Porque, a ver, yo ahora la de los papelitos soy yo y me encantó. Porque empecemos por esto que decía, esta diferencia entre nuestros deseos genuinos, nuestros deseos verdaderos, nuestros deseos más profundos y nuestras necesidades. Cada que yo estoy sintiendo que necesito algo, como que si no fuera a vivir si yo no tengo esa nueva cartera o la nueva licuadora, o si cambio el carro, o si siempre que estemos hablando de algo en ese sentido de que nos falta, es que con eso ya me voy a sentir completo, porque ahorita me siento incompleto.
esa es una necesidad, ese no es un deseo. Y nos podemos dar cuenta porque las necesidades nos ponen en carencia. El anhelo me pone en carencia. Ya quisiera yo, pero ¿cuándo? ¿Va? Hasta la manita hacemos. ¿Cuándo? No, hombre. ¿Cómo soñaría yo eso? ¿Cómo soñaba? Cuando nosotros estamos hablando de estas cosas y lo estamos hablando desde la falta, desde la imposibilidad, lo estamos haciendo desde carencia, no es un deseo, es una necesidad, ¿sí? Cuando está algo que está dentro de nosotros, está tocando la puerta y está diciendo, hey, es que, Julita, esto es verdad para ti. Esto es para ti. Y esto, tú vienes a hacer que esto aparezca en la vida para ti. Tú vienes a vivir esto para ti. De esto se trata. ¿Ah? Cuando son cosas que sí, que nos motivan, que nos ilusionan, pero que hay algo dentro de nosotros que ya lo siente propio, ¿sí? Y simple y sencillamente estamos en el proceso de experimentar cómo eso se va a materializar en la realidad para reencontrarse con nosotros, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de estos deseos y hablamos de esta vida en esa autenticidad, no es que uno cambie, porque por ejemplo, nosotros nos conocimos hace muchos años, Carolina, muchos años. Y yo puedo decirlo felizmente que yo no soy la misma. Yo no soy la misma hace 10 años, hace 15 años que ahora. Ahora soy más yo. Antes no. Antes primero era que si la mamá, que si la psicóloga, que si la esposa, que si la... Eran 99.800 roles y 99.800 cosas que yo tenía que cumplir antes de imaginarme o de soñar de yo merecerme pedir qué era lo que era realmente para mí. Entonces, cuando nosotros conectamos con estos deseos, hay algo de nosotros que sabe que ya estaba ahí adentro. Y esto, una de las cosas por qué estoy tomándolo y como resaltándolo de lo que usted dijo, es porque el ejercicio de saber identificar la sutileza, cómo se siente un deseo versus una necesidad, es una de las claves que nos va a ayudar muchísimo a hacer la depuración que necesitamos hacer. Nuestros deseos son como diamantes. Y estos diamantes a veces están al centro de una piedra bien grandota, de puro lodo y de pura mugre. Y nosotros tenemos que saber identificar y resonar qué es piedra, qué es lodo y qué es diamante. Cuando nosotros estamos movidos por esta cosa que sentimos que lo tenemos que hacer, que nos sentimos mal por no tenerlo, nos sentimos de menos por no tenerlo, y dense cuenta que es un momento en el que las prioridades se nos tuercen, la prisa nos gana, como que si estuviéramos hambrientos de algo. Para mí, esas han sido señales de que esa es una necesidad, ese es un falso deseo. ¿Y por qué lo aclaro? Porque ahora me puedo dar cuenta el mundo de tiempo, de recursos, de atención que le metí en la vida a buscar esas falsas necesidades. Sí, entonces, ¿cuándo están? Ajá. Es que a la necesidad, Julita, ansiedad, miedo, incertidumbre, resistencia, terquedad, diría yo. ¿Cómo se llama? Querer forzar. ¿Cuál tu flexibilidad? Ni qué 8 cuartos. O sea, no. Y es una postura mental tan rígida, pero tan rígida, porque sí o sí tienen que salir así las cosas. Si no, no me conviene, no me gusta, no quiero y peleo. Así es. Todo eso es pura necesidad. Así es. Y yo sí le voy a decir, por ejemplo, para mí, ahorita lo puedo decir con tanta claridad, pero yo, por ejemplo, no sabía distinguir, por ejemplo, la necesidad de decir, bueno, realmente necesito comprarme ese paquete de marcadores de colores, ¿verdad?
porque para mí era un monchis, ¿no? No lo puedo explicar, de verdad. Es más, hasta que Juan Diego me ayudó, mi hijo, porque para mí entrar a las librerías era terrible. Entonces entro y agarro un paquete de marcadores de colores y digo, es que está bien. Y me dice, mam, ¿y el que tenés? Entonces le digo, no, es que este es para no gastarlo. Y lo peor de todo es que yo estaba siendo totalmente honesta con eso. De verdad, yo estaba comprando ese para no gastar el otro. Y cuando me escuché, de verdad que fue para mí decir, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo así? Dije, lo primero que hice fue poner eso de vuelta y de regreso a gastarme los otros. A ver, pero ¿y por qué pasa eso? Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y por ejemplo, si no han visto en Netflix el documental del Social Dilemma o de Dilema Social, se los recomiendo muchísimo. A mí me pasó, le conté que ya hace algún rato yo borré las aplicaciones de redes sociales de mi teléfono. No cerré mis cuentas, las puedo ver en la compu, las puedo ver en la tablet, pero no las tengo en mi teléfono. No le puedo explicar la delicia que he sentido mentalmente. Cuando uno ve el documental se entera por qué, ¿sí? Y una de las cosas que pasa con esto y uno de los efectos que yo he percibido en mí es que mientras más redes sociales, más comparación. Yo más me comparaba con lo que estaban haciendo las otras personas, con lo que estaban buscando las otras personas, y como encima de todo, ahora con redes sociales, hasta nos enteramos de la receta que quieren cocinar el fin de semana, ¿cierto? Simple y sencillamente nos saturamos tanto de la vida de los demás que ese es un vacío que necesitamos generar. Un poquito de silencio en nuestro espacio para poder saber qué es lo nuestro que sí queremos poder vivir. Si yo estoy tanto con el mensaje de qué está haciendo el vecino, de qué está haciendo el amigo, de qué está haciendo el conocido, simple y sencillamente estoy ocupando ese espacio y no tengo este vacío, este aburrimiento para tener ese espacio de silencio y preguntarme qué es lo que a mí me gustaría hacer, qué es lo que a mí realmente se me antoja. ¿Qué es eso que a mí realmente me inspira? Y esto es un mensaje que hoy lo siento particularmente importante compartir porque a nuestros hijos les hemos evitado el aburrimiento, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Cuando el aburrimiento, ese glorioso espacio de autoconocimiento, ese glorioso espacio es de verdad que es el juego, el parque de diversiones de la imaginación. La creatividad, Julita. De la creatividad, ¿sí? Hace algún tiempo escribí un artículo que hablaba de eso, que el aburrimiento y la capacidad de servirse del aburrimiento era lo que nos iba a generar creativos y pensadores e innovadores en el futuro. Entonces, cuando los niños llegan ahora y están aburridos, es que de verdad que es de celebrarlo, es de aprovecharlo, es de utilizarlo. Y es de cómo nosotros, como adultos, estamos lo suficientemente familiarizados con esos espacios en los que no lo tenemos lleno de chunches, ¿sí? Y encontramos ahí, en esa libertad, la confianza. Y esto es otra de las cosas que me encanta del tema de hoy, porque cuando hablamos de cuando nada es seguro, ¿cierto? Y lo que quiero traducirlo es decir, cuando las cosas en las que hemos colocado la confianza se van, podemos accesar a la verdadera confianza, a la real confianza. Y precisamente, como bien lo decía usted, una de las cosas que nos genera más, una de las trampas de no tener claridad en la confianza es que se vuelve un ciclo vicioso con el miedo. En la medida en que yo coloco mi confianza en las cosas que son falsas, por supuesto que más va a tambalear. Y por supuesto que más veces me voy a
hacer sentir miedo, ¿sí? Entonces más me voy a aferrar y el ciclo sigue y sigue y sigue. Y mientras yo más seguridad busco, más cosas en qué confiar busco, más miedo me genero porque siempre están cayéndose. Una siempre está cayéndose. Es porque todo está afuera, Julita. Así es, totalmente, porque todo está afuera. Y además, aquí hay una frase que me gustó, que me vino mucho cuando estaba platicando usted. Y decía, el miedo, y esta es de Marianne Williamson, que escribe a partir del curso de milagros, y ella lo dice, el verdadero miedo que tenemos es al poder que nosotros sí tenemos. Nuestra grandeza. A nuestra grandeza. Eso sí que nos despierta miedo. ¿Por qué? Porque no estamos familiarizados. Sí. No hemos aprendido y no nos hemos dado esos espacios para poder usarlo. No nos hemos vuelto hábiles y diestros en usarlo. Entonces, por supuesto que no vamos a querer voltear a ver a nosotros y no vamos a querer voltear a ver a ese enorme potencial que tenemos, porque ni sabemos qué hacer, ni sabríamos a dónde llevarlo a pasear. Esto es como que si nosotros de repente nos dijeran, miren, es que le voy a contar que el carrito es la chatarrita esa en llantas que tenía, es que te cuento que ese no es tu carro, el tuyo es este Ferrari, ¿verdad? Divino, que le tocas el timón y gira, le tocas el acelerador y se va. Como no tenemos ninguna experiencia con eso, sentimos que nos vamos a ir a estrellar. Sentimos que nos puede pasar lo peor que nos pueda pasar. Y una de las cosas que que me encantaría que se lleven esta invitación, es decir, si yo vine a este mundo para desenvolver mi vida, y eso es lo que va a pasar durante el tiempo que yo viva, ¿cierto? ¿Cómo quiero que sea esa experiencia? Si yo tengo la capacidad y si yo tengo el poder de hacer que las cosas que son más cercanas a mi corazón se den, ¿sí? ¿Qué es lo más genuino que podría yo crear? ¿Qué es lo más genuino que podría yo traer y desenvolver y sumarle a la vida? Y una de las cosas que aparece que tenemos que quitar del camino es este dicho de decir, es que eso sería, o sea, de plano serías súper egoísta, o de plano serías avaro, o de plano serías, se me va esta palabra, es tanto así que se me va, ambicioso, ¿cierto? Es que si hay alguien que pida lo que quiera es porque es ambicioso, es porque es avaro, es porque es egoísta, es porque es caprichoso. Hemos llenado nuestra capacidad innata de desear de tantas etiquetas negativas. ¿Por qué? Porque esas etiquetas solo responden a este temor de qué es lo que pasaría con el mundo como lo conocemos si nosotros liberáramos esa capacidad que tenemos de desear. Hay una frase de esta escritora que me encanta, de este libro de Untamed, que ella dice, habla acerca de por qué los deseos, especialmente los deseos en las mujeres, han sido tan tachados, ¿verdad? Dice, no, olvídate, es que Eva, por querer más, fue y se comió la manzana y se vino la perdición, ¿verdad? Dice, desde ese momento, el deseo de la mujer ha sido tachado como algo que está mal, que no debería querer, que debería una buena mujer sabe hacer con lo que tiene, sabe no estar pidiendo de más, etcétera, etcétera. Dice como que si el deseo pudiera ser un peligro para alguien. Y una de las cosas que aclara es que dice, sí es un peligro para el status quo. Es un peligro para las cosas que estamos manteniendo día a día y que ya no nos funcionan. Es un deseo que sí es revolucionario, porque simple y sencillamente nos hace ver y nos hace entender que lo que vamos a pedir es libertad.
¿sí? Y es libertad para poder ser, es libertad para poder amar, es libertad para poder crear. Y crear cosas que en efecto sí, pueden venir a contradecir los sistemas como están puestos ahorita. Pero eso me hacía pensar mucho, por ejemplo, en una de las cosas que mencionaba, y que es cómo nosotros, en el momento en el que despertamos a la realidad que sí estamos viviendo, a cómo están puestos los sistemas ahorita, es que ahí sí hay muchas cosas de miedo, ¿sí? Por ejemplo, uno de los temas que nos tocó muchísimo al inicio de la pandemia era cómo así que hemos construido un sistema en el que tenemos que escoger entre salud o poder comer, ¿cierto? Y es porque entonces vale la pena que observemos, ¿será que este es el mundo en el que creemos? Y ese es uno de los regalos que a mí me dejó el libro de Una Nueva Tierra, de Eckhart Tolle, hablando de, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros podemos liberarnos de todas estas cosas que nos ocupan, que entretienen, que nos mantienen en esta rueda del ratón, y evaluamos si lo que estamos deseando es realmente lo que deseamos? O si estamos diciendo las cosas que deberíamos desear. Y una señal que nos deja él para nosotros poder conectar con esos deseos es que el deseo siempre va a ser la semilla del fruto. ¿Qué quiere decir? El camino no me puede alejar del final. ¿A qué voy con esto? Yo no puedo, por ejemplo, y esto a mí me parece muy interesante, yo no puedo, por ejemplo, desear libertad financiera, amarrando y esclavizándome toda la vida a trabajar por dinero, ¿sí? Yo no puedo obtener libertad a través de sacrificio. Yo no puedo, por ejemplo, hacer que mis hijos sean felices a través del sacrificio. Es que para que ellos sean felices en el futuro, tenemos que poder ser felices ahora. Y para que ellos puedan ser felices, la que tiene que poder ser feliz soy yo. Yo no puedo sembrar con una semilla distinta al fruto. Punto. Y tener esa claridad, una de las cosas que nos ayuda es a movernos con armonía. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho y que ahora lo puedo ver con otros ojos es cómo Freud hablaba de esta neurosis, cuando nos volvemos neuróticos. Y cuando nos volvemos neuróticos, una de las cosas que pasa es que nosotros perdemos la capacidad de relacionarnos con nuestros deseos. Empezamos a darle 90,000 vueltas porque no sentimos que sea apropiado poder satisfacer nuestros deseos. Sentimos que hay algo malo. Por eso todo este concepto del super yo y de esta parte punitiva, ¿cierto? Del castigo. Todo lo que habla del complejo de Edipo y de la amenaza de castración, etcétera, etcétera. Está todo esto, mientras nosotros más nos defendamos de nuestros deseos, mientras más nos separemos de ellos, más neuróticos nos vamos a hacer. Totalmente. Son las 2 de la tarde, Julita. ¿Me das chance de irme a la pausa? Sí, ¿te parece? Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada Julita Alonso. El tema de hoy, cuando nada es seguro, todo es posible. Hay contenido, lo pueden ustedes obtener si se lo piden a Judith con la palabra contenido al WhatsApp 5511-9890 o descargarlo directamente en dos links con el Facebook de Globo 98.9 y en el Facebook de Carolina, la mujer de hoy. ¿Qué es lo que está compartiendo hoy Judith? La charla de Enrique Corbera y David Corbera, transforma el miedo en tu aliado. Dudas, comentarios, bienvenidos también a esos dos espacios. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy.
Ya listos para continuar con nuestra invitada, la licenciada en psicología Julita Alonso. Ella también es coach de vida. El tema de hoy, conversando, estamos sobre cuando nada es seguro, todo es posible. ¿Tienes más material para compartir, Julita? Les puedo mandar un link de un video que habla precisamente de cómo ponemos la confianza. ¿Dónde es que ponemos la confianza? Sí, es que si supiéramos, lloraríamos, creo yo, si supiéramos en qué, con quién, cada Sí. cuánto, cómo estamos poniendo nuestra confianza. Y ahí está la raíz de por qué las cosas no salen como nos gustaría que salieran, ¿verdad? Y una de las cosas que es interesante y por qué reforzamos, digamos, este punto de la confianza hoy es que esta confianza o esta supuesta confianza que nos hace o nos hace elegir, ¿cierto?, entre lo auténtico versus lo que nos da estabilidad, ¿sí? Creo que esa también es una muy buena señal acerca de qué y con qué estamos bloqueando la vida que deseamos tener. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, y esto, porque justo ayer lo estábamos viendo con mi hijo, le pusieron la historia de la vaca en el colegio. Y la historia de la vaca es esta historia que hay una familia que es muy pobre, que depende toda la familia de una vaca. Y pasa por ahí un monje y su aprendiz. Y el monje le dice, tengo una tarea para ti. Vas a ir a la casa de aquella familia pobre que vimos, que tiene la vaca, y vas a ir a tirar la vaca por el despeñadero, ¿sí? Entonces el monje, el aprendiz, no sabía por qué, pero como había prometido hacerle caso, lo hace. Y él, todo preocupado, que como así, que si era lo único que esta familia tenía, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer ahora? ¿Cierto? Con los años regresan y cuando el aprendiz pasa por la montaña se da cuenta que ya no está la choza de la familia. Entonces dice, ay, bueno, ni modo, pobrecitos, a ver ni qué les pasó. Y viene el monje y le dice, ven, vamos a ir a visitar. Entonces van a visitar a esta casa, una casa muy bonita, y toca y resulta que la familia que vivía ahí era la misma familia que tenía la vaca. Entonces le pide que le cuente qué fue lo que pasó y le cuentan que hubo un momento en el que sentían que todo se les venía abajo, porque la vaca que tenían, de la que dependían tanto, que le agradecían tanto, se había muerto. ¿Y cómo se murió? Tuvieron que ver qué otra cosa hacía y empezaron a sembrar. Porque sembraron, empezaron a vender y con esto resulta que empezaron a tener más ganancias. Y esto que los sacó de su zona de confort, que les quitó de romplón eso en lo que habían puesto su confianza, resulta que es lo que abre las puertas para que puedan pasar otras cosas, las cosas que sí pueden suceder. Entonces, una invitación es, ¿qué son esas cosas? ¿Qué son esos pasos que en nuestro corazón desearíamos dar, quisiéramos hacer, sentimos esa ilusión por hacer, pero que no hacemos porque podríamos perder algo que nos da estabilidad o algo que nosotros sentimos que es lo que nos genera seguridad? Ahí estamos generando nosotros un lugar de falsa confianza. En el momento en el que nosotros nos liberamos de eso, esto es una definición que me encanta también, es que dice, la confianza no es tener la creencia de que todo va a funcionar como tú esperabas. La confianza es saber que aunque las cosas no funcionen como tú esperabas, vas a estar bien. Y aquí es donde nosotros tenemos entonces esta invitación a decir, cuando las cosas
si se ponen difíciles, pueden ponerse difíciles, tiene un propósito esa dificultad, que tiene también mucho que ver con las últimas fases de esta alquimia que hablábamos. Ya una vez pasamos nosotros este proceso en el que todas las toxinas han sido evidentes, en las que todos los contaminantes salen a luz y los podemos ver, pasamos en este proceso entonces de distinguir qué es verdadero de qué es falso y cómo entonces vamos limpiando y vamos quitando estos contaminantes. Y llega un momento en el que llegamos a este diamante y llegamos a este diamante en bruto, pero ahí todavía no ha terminado de adquirir su valor, ahí todavía no está lo puro que podría estar ese diamante. Alcanza esa pureza cuando nosotros tenemos esta capacidad de atrevernos realmente a pulirlo. Podemos saber y confiar que ese material va a soportar lo que viene a poder soportar, que no es frágil, que no es débil, que no se va a derrumbar, sino que podemos confiar en que ese material va a resistir, va a aguantar, va a poder con las cosas que vengan. Y curiosamente, cuando nosotros tenemos este proceso en el que ya hemos limpiado el camino y ya estamos abriendo estas posibilidades para cumplir esos deseos, es donde viene esta última etapa de transformación. Y es, por ejemplo, que fue una de las cosas que hablamos con ustedes en el taller, y es qué es lo que pasa cuando nosotros estamos frente a situaciones que sentimos que superan nuestras capacidades, que en cualquier momento son los que nos harían sentir inseguros. Ahí es cuando todo el sistema se activa y empieza a funcionar como debe funcionar, y resulta que nos estresamos y empezamos a sentir estrés y empezamos a sentir un poco esa ansiedad. Y la ansiedad no es mala y el estrés no es malo. El estrés es la forma de nuestro cuerpo cómo reacciona cuando nos estamos diciendo que me estoy sintiendo incapaz para hacerle frente a esta situación. Pero la palabra clave es incapaz, es decir, que no tengo capacidad. Pero si hay algo que el ser humano es su superpoder, lo voy a decir, es la capacidad que tenemos de aprender, de autodesarrollar nuestras capacidades. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si alguien viene ahorita y que un bebé les diga, es que ya me caí un montón de veces, entonces de plano no puedo caminar? O sea, no, nadie le validaría eso. No, es que mamá, ya me caí 55 veces. ¿Qué más necesito para comprobarte que yo no nací para caminar? Nosotros no le podríamos creer eso, porque sabemos que el caerse es parte de aprender a caminar. Pues exactamente lo mismo pasa. Y caminan a pesar de nuestro miedo a que ellos se lastimen. Ay, son expertos en eso. Así es. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que si nosotros tuviéramos la capacidad de inculcarles ese miedo, miren la tragedia que generaríamos en sus vidas, ¿sí? Porque entonces los limitaríamos de formas inimaginables. Entonces, cuando nosotros estamos en este proceso de decir, bueno, ¿qué es lo que yo deseo? Yo deseo ese trabajo en el que yo pueda, por ejemplo, hablar ante un montón de personas y sueño con tocar el corazón de las personas a través de estas palabras o a través de estas letras, y ese es el sueño que está en mi corazón. Y entonces yo me voy a decir, ajá, pero yo nunca he hablado en público, yo no sé escribir, yo tengo mala ortografía, no tengo redacción, nunca nadie me enseñó a escribir. Entonces, por supuesto que mi sistema se va a estresar, pero porque está reconociendo que en ese momento no tiene la capacidad para hacerlo. Lo único que
que está haciendo con eso es reconocer dónde está la oportunidad de crecimiento. ¿Dónde está? ¿Cuál es ese músculo? ¿Cuál es ese pedazo del diamante que ahora es oportuno poder pulir y trabajar? Y el ser humano, si es experto en algo, es experto en adaptarse, es experto en aprender, es experto en desarrollarse. Y cuando nosotros pasamos, nosotros como seres humanos, nos hacemos pasar por ese proceso de desarrollo, definitivamente que nos vamos a cambiar. Vamos a dejar de ser los que éramos para convertirnos en quienes venimos a ser. Ese es el proceso. Por eso es que no hay que huirle, Julita, al miedo. Quitémosle ya la carita fruncida que le hemos puesto al miedo. No le huyamos. Ante el miedo y la incertidumbre, lo que conviene es observarnos, porque no es solo el observar y aterrorizarme más por lo que está pasando afuera, lo que me amenaza afuera. Entonces, a observarme, o sea, cómo suelo reaccionar y cómo eso está ligadísimo a lo que estoy pensando, a lo que me estoy diciendo, y cómo cuando lo observo lo puedo reconocer, lo identifico con un nombre y apellido muchas veces. Entonces ya lo abrazo, lo enfrento, lo proceso, lo trasciendo, lo integro. Y cada vez las siguientes oportunidades por venir que me produzcan incertidumbre me van a dar menos miedo. ¿Por qué? Porque de a poco voy a ir aprendiendo a hacer todos esos procesos, a gestionar esa emoción que nos enseñaron a darle miedo, o desde con tal de que en ese encarrilamiento como borrego, no, mire, por acá es por donde usted se tiene que ir como sociedad. Fue mucho a través del miedo. Hemos vivido con mucha conexión con el miedo, pero un miedo limitante, un miedo que encierra, que arrincona, que no te deja ser. Y el miedo es parte de nosotros, porque en su versión positiva nos anuncia de que hay peligro. Entonces sí necesitamos tener ese instinto y esa sensación, si no seríamos temerarios. Y el temerario arriesga la vida así grosero. Entonces ese es el asunto, creo yo, que necesitamos. Tú decías hace un rato, cuando estamos mal, pero es que si no estuviéramos mal, no sabríamos qué es estar bien. O si solo estuviéramos bien sin estar nunca mal, no sabríamos, no habría equilibrio, ¿verdad? Entonces el uno existe por el otro y se necesitan el uno al otro para que podamos experimentar, porque si algo necesitamos durante estemos vivos es experimentar una serie de cosas a través de la vida, o la vida se va a expresar a través de nosotros, y la decisión es nuestra de cómo queremos reaccionar ante lo que está pasando. Entonces, cuando vamos de a poco entrenándonos y relacionándonos sin tanto sensación de creer que estamos en peligro de muerte, vamos a ir buscando más el centro, va a haber más equilibrio, y en esa integración de lo bueno con lo malo, de lo positivo con lo negativo, de la luz con la sombra, de lo mucho con lo poco, vamos a ser más sobrios, creo yo, en la vida. Y es cierto, a veces nos vamos a declinar hacia la derecha, otras nos vamos a inclinar un poco más hacia la izquierda, pero sabemos que nuestro lugar no es ni en la izquierda ni en la derecha, es alineados, y eso viene de cada vez buscar ser más congruentes, más conscientes de qué estamos pensando, y eso es lo que nos está haciendo sentir como nos sentimos. Si yo no tengo pensamientos friquilocos, voy a tener paz. Pero si la locura está todo lo que da en mi cabeza, Jesús Señor, póngame camisa de fuerza, porque esta chará no tiene ni pies ni cabeza, pues. Así es. Sabe que escuchándola hay algo que hace poco estábamos hablando, y cómo es que nosotros, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre equilibrio y balance? Y equilibrio es cuando se logra un punto entre peso y contrapeso, ¿cierto? Y una de las cosas que veíamos era
cuando nosotros podemos entrar en balance, ¿cierto? Un ecosistema entra en balance. Y lo que pasa ahí, y esto es una cosa que me encantó, es cómo nosotros, porque la vida es movimiento, ¿sí? Y entonces resulta que si nosotros queremos buscar ese punto que se logre mantener entre un peso y un contrapeso, estamos resistiendo un poquito el movimiento. Pero la forma de incorporar el movimiento en la vida, el cambio en la vida, es entender cómo funcionan las poleas, ¿verdad? Que cuando uno pasa en el punto más bajo, esta fuerza de gravedad lo va a bajar y lo va a bajar súper rápido, pero esa velocidad es lo mismo que lo va a ayudar a subir. Y entonces es este balance entre lo positivo y lo negativo que nos mantiene en un movimiento armonioso, alineado, sí, que no es disruptivo, que no es chocante, que no es, pero tampoco nos estanca. Y una de las cosas que hacemos cuando estamos en esta búsqueda de evitar el miedo y de buscar esta falsa confianza, es que queremos evitar el movimiento de la vida para mantenernos en una supuesta estabilidad que no nos permite vivir. Y eso es una cosa que nosotros la vemos muchísimo en la clínica, cómo las personas se aferran a no perder nada o se aferran a mantener las cosas que tenían porque consideran que ahí es donde están bien. Pero lo que no se están dando cuenta es que están luchando, están cerrando espacio para que su vida sea la que se pueda, claro, sea la que puede transmitir. Si duele, Julita, porque no estamos en balance. Exacto, así es. Y cuando nosotros empezamos entonces a aceptar y entender que estas etiquetas de si hay malestar es malo y si hay alegría es bueno, ¿sí? Y nos liberamos de esas, vaya que sí son camisas de fuerza, ¿cierto? Lo que vamos a encontrar es que podemos ser, que estamos bien cuando las cosas están alegres y se sienten fáciles y corremos bien. Y estamos bien cuando las cosas no se sienten fáciles y cuando las cosas están costando un poco. Y cuando, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio y le duele el músculo, pues esa es una buena noticia, ¿sí? No está pasando nada mal. ¿Cómo nosotros aprendemos a movernos en este balance, sumando lo bueno y lo malo, como usted bien dice, integrándolos, es lo que nos va a permitir ese movimiento para mantener esta espiral ascendente en la vida? Es una espiral que sí está en armonía. Es que ponele en esta integración, mentirosa, sí, eventualmente miento. Sí. Busco hacerlo lo menos posible, pero eventualmente miento. Tengo la capacidad de echarme unas de vaquero, pero ¿qué te cuento? Pues, ¿verdad? Entonces, tenemos todas las capacidades de aquello que criticamos en otros, Julita. De matar, de robar, de todo. Dependiendo la necesidad o el punto en el que estemos parados, a veces haríamos hasta cosas más deplorables de los que las están haciendo, porque habría que estar en los zapatos de ellos para saber por qué las hacen, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos que mentirosas, sí, voy a elegir en mi día a día mentir lo menos posible, porque me hace sentir mejor no mentir. No porque me pueden cachar, no porque que dirán, no. O sea, cuando entendemos que esa sombra tan negada es parte nuestra y ya vive ella bajo nuestra luz, no ella sobre nosotros, sumergidos dentro de la total oscuridad, que ese es el problema. Lo que aterroriza es estar sumergidos en la total oscuridad. ¿Qué pasa cuando ya estamos con un poco de luz? Es que allá no hay tales de que no sabía y a mí nadie me dijo y es que a mí cuando yo era chiquita y es que a mí nadie me dio y a mí no me quisieron y no me reconocieron y a mí, o sea, todos los dolores que hemos utilizado, Julita, para justificar por qué somos como somos. Entonces, eso se va acabando, eso se va alineando más a la aceptación, a la sentirle a la realidad con todo lo que trae, y eso nos va dando nuevas
formas de ver las cosas, nos ponen otro panorama, como que subiéramos a una loma más alta donde ya se puede ver 360 grados. Ah, no, pues yo quería agarrar para allá enfrente y resulta que tengo que agarrar aquí a mi derecha y un poquito más porque yo eso de norte, sur, este y oeste, no muy que me da. Entonces, norte, siempre tengo que hacer esto, vas a saber, norte, sur, este, oeste. O sea, si yo me tengo que ir al norte, sur, este, al noreste, es que siempre lo tengo que hacer, al noreste, pero mi yo era que yo me tendría que ir al noroeste. Y lo tengo, yo eso lo tengo instalado, Julita, y me sirvió el consejo de Álvaro, porque yo salgo de una tienda, por ejemplo, y resulta que para llegar al carro tengo que cruzar, salir de la tienda, agarrar hacia el pasillo a la derecha. Siempre agarro para la izquierda. O si me tengo que ir a la izquierda, agarro para la derecha. La cosa es que yo voy en el sentido opuesto, porque como que no tuviera direccional interno, no tengo ese radar. Entonces me dijo un día Álvaro, es fácil. Mira, cuando querrás ir hacia algún lado y a ti te va a llevar el instinto, te va a llevar hacia el otro lado, solo párate un momentito, ok, yo agarraría hacia la izquierda, entonces es para la derecha. Entonces ya me voy para la derecha y ahí me funcionó. Porque ese es el problema, no necio uno que hacia la izquierda, váyase a perder, busque. A mí me ha tocado llamar a policías de centros comerciales, miren, no encuentro mi carro, así que se robaron mi carro. Me dijo, y estás segura, me dijo una vez uno de esos polis, ¿dónde lo dejaste? ¿Sabes qué hacer la próxima vez cuando encontramos mi carro? Tomale una foto, fíjate en el número, me dice, ¿de dónde los dejaste parqueado? Porque a mí se me pierde mi carro con muchísima facilidad. Entonces, el saber que tenemos nuestras debilidades, Julita, y no necio uno de quererse montar como que este macho es mi mula, porque ahí vamos a estrellarnos contra la pared, las narices y los dientes al suelo. Entonces, el hacer esos pequeños ejercicios cada vez más conscientes, cada vez con más aceptación, cada vez con más buena voluntad, vamos a ver que la vida no es ni difícil, ni cuesta arriba, ni trompuda, ni complicada, ni una vaina, pues. No, la vida es una bendición, es una maravilla. Y lejos de resistir, mejor aprovecho y que tengo que aprender de esto que está sucediendo ahorita, que hay para mí. ¿Cuál es el regalo? Sí. Y si se da cuenta, una de las cosas que está pasando ahorita es que en el momento en el que muchas de las estructuras que nos daban ese sentido de rutina y que nos daban ese sentido de continuidad, ¿cierto? Que podíamos nosotros esperar que era lo que iba a pasar al día siguiente. En la medida en que ya no lo tuvimos, por supuesto que muchos tuvimos entonces la crisis de miedo y de estrés y ansiedad y de pánico y etcétera. Pero una de las cosas que podemos extraer, o los invito a que extraigamos de esto, es que nos demos cuenta que nada está escrito en piedra, que constantemente podemos nosotros generar esos espacios para poder nosotros poner ahí nuestros deseos, poner ahí cuáles son nuestros verdaderos motivadores. Y yo sí creo que poco a poco, y por algo hay ahorita entonces este acceso a tantos maestros, y que, como bien lo decía, que lo dan con esa generosidad y con esa abundancia, que si cualquiera quiere aprender cualquier cosa de ellos, basta con que se meta, ahí sí, usemos YouTube, usemos las redes sociales para eso, pueden buscar cualquier cantidad de charlas, de discursos, de libros que están gratuitos. Es decir, esto no se trata de ninguna limitación material. Simple y sencillamente es mi elección. Estoy lista, quiero yo genuinamente comprometerme a poder tener una vida más real, más armoniosa conmigo, más auténtica, con más libertad, ¿sí o no? Y esa es una de esas preguntas que yo les digo, seamos tajantes un poquito para responderlas. ¿Sí o no? Ok. Tengo preguntas, Julita, te las quiero empezar a leer, porfa.
Súper. Dice la primera pregunta, ¿cómo empiezo a cambiar la creencia que esto es para otras personas, no para mí? Por ejemplo, veo una pareja linda y digo, qué lindo, pero eso es para otras personas, no para mí. Me pasa con los trabajos y con muchas otras cosas. Un consejo, por favor. Qué lindos sus temas y los contenidos. Gracias. Esa creencia está. Y bueno, me parece que al centro está un tema de merecimiento, ¿cierto? Yo le diré, hay una técnica que es muy simple y muy sencilla, que es la flecha hacia abajo. Y es que yo puedo escribir, por ejemplo, la frase o la creencia que estoy identificando. Y es entonces, esto no es para mí. ¿Sí? Esto es para otros o esto no es para mí. Hago una flecha para abajo y escribo, ¿por qué? ¿Por qué esto no es para mí? ¿Sí? ¿Qué significado tiene que esto no sea para mí? No, es que yo no me lo merezco, o a mí me saldría torcido, o yo no podría sostenerlo, yo no sabría qué hacer con eso, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a encontrar cuál es la raíz de por qué en tantas áreas, porque lo dijo en la pareja, en el trabajo, etcétera, por qué en tantas áreas cree que no es para ella algo lindo o algo bueno, ¿sí? Y una de las cosas que va a pasar es que lo más seguro es que encuentre algo como muy marcado a nivel de identidad, ¿cierto? ¿Qué le dijeron? Que no podía darse ella acceso a esas cosas. Y esto es simple y sencillamente porque, como lo hablábamos al inicio, esa es una de esas partes del lodo que va a aparecer. Entonces mi invitación es que se atreva a soñar con esa pareja, que se atreva a soñar con ese trabajo, que se atreva a soñar con estas cosas y que preste atención. ¿Cuáles son los bloqueos que le aparecen en el camino y que puede empezar a identificar que le aparecen? Ok. Pregunto yo, ¿de quién es esa frase? Eso no es para mí. Esa frase no es suya. Le prometo que esa frase no es suya. ¿De quién es? Es momento de devolvérsela. Dice la siguiente pregunta, lindo programa, he aprendido tanto, pero tanto, que solo puedo decir gracias. Mi pregunta es, ¿qué piensan de empezar una carrera universitaria a los 50, 55 o 60 años? ¡Qué alegre! ¿Qué pilas? Si es algo que, por supuesto que sí. Y mi respuesta, digamos que la voy a anotar. Si es algo que lo hace porque está en su corazón hacerlo, porque siente ese llamado, porque siente como que hubiera un imancito adentro que está como jalándolo y se siente esa expansión y se siente esa ilusión y se siente todas estas señales que hablamos para identificar un deseo genuino, que alegre. Si lo hace porque sería el colmo que nunca haya sacado ningún título, ¿verdad? Entonces ahí hay muchas otras cosas más alegres y más de más beneficio que puede hacer. Pero ante estas cosas, a mí una de las cosas que me ha servido ahora mucho es algo así como el consejo que le dan de parar, y yo pongo la mano derecha en el corazón y la mano izquierda en el ombligo. Y respiro y veo cuál de estas dos se está moviendo más. Si para mí se mueve más la que está en el corazón, pero eso es porque es mi lenguaje, lo que les recomendaría es que prueben cuál es el de cada uno. Si el que se mueve más es el corazón, entonces eso es algo que yo estoy deseando desde lo profundo de mi esencia y mi corazón. Si se siente más la panza, especialmente si la siento como contraída, no es un deseo tan profundo ni tan genuino. Okay. La siguiente pregunta dice, muy buena tarde, me quedé sin trabajo a principios de año, luego vino el COVID, al fin me tocó descansar del corre-corre, pero me deprimí y desmotivé. Ahora no tengo ganas de buscar trabajo de lo que sea, ya que por la edad
no a todo puedo aplicar. Y ya se me fue la ilusión por un negocio propio y por la situación. Tengo gastos y cuentas que pagar, pero me dan ganas de dormir y no despertar ya. Gracias. Mil gracias por ese mensaje, porque sí, definitivamente es una de las realidades que varias personas están viviendo. Una de las cosas que escucho y que se escucha bastante es qué es lo que pasa cuando entramos en este estado de miedo tan absoluto en el que empezamos a sentirnos que ya no hay salida. Y uno de los estados que se nos activa es el estado, digamos que en los animales es hacerse el muerto, pero para nosotras las personas es deprimirnos, es desconectarnos de ese poder personal y es caer en lo que se conoce como el desamparo aprendido, ¿cierto? De decir, estoy tan desconectada de mi capacidad de desear, de imaginar, de ilusionarme, que es como que esa lucecita se estuviera apagando. Lo que le podría decir ahora es que en los espacios, siempre que haya un día más, siempre hay una opción más. Siempre, no importa en el momento en el que estemos, siempre tenemos elección. Siempre tenemos elección de conectar con nosotros. Siempre tenemos elección de hacer cuál es esa pequeña acción. Yo le digo el bite size, como del bocado. ¿Cuál sería ese bocado que puede hacer que la idea conectar con esa fuerza interna, con esa luz interna? Ojo, no para tener más fuerza para salir a la lucha y para salir, porque eso solo la va a mandar de regreso otra vez. Este es un momento muy especial porque es un momento en el que tiene la posibilidad de empezar desde cero, desde donde quiera empezar. Si no quiere hacerlo con un trabajo como los que venía teniendo, pues puede hacerlo de otra cosa. Si no quiere hacerlo del negocio que había pensado antes, pues puede hacerlo de otra cosa. Lo importante es cuál es ese primer bocado que puede dar que la empiece a conectar con la verdadera energía vital que está ahí, porque está ahí, eso no hay duda. Estamos desconectados, pero ¿cuál es ese primer paso que puede tomar para conectarse? Ok, la siguiente pregunta a quien la escribió solo porque estaba escrita de dos formas, una como que hablaba de alguien más y pedazos donde estaba hablando de usted misma. Entonces me tomé el atrevimiento de personalizar todo el mensaje y dice: el miedo no me deja avanzar y por no querer equivocarme me cuesta tomar decisiones. Por querer todo perfecto y no querer fallarle a nadie, no me permito experimentar. Y sí, me da miedo el no sentirme capaz de sobrellevar lo que soy capaz. ¿Cómo poder quitarme ese pensamiento condicionante que no me permite crecer y pensar que debo ganármelo para poder comprarme algo? Gracias. Uy, pensar que debo ganármelo. Pues curiosamente una de las cosas que le iba a decir es, ¿qué pasaría si hacemos un inventario de el precio que ha pagado por vivir con ese miedo? ¿Qué pasaría si hacemos un listado de todas las experiencias, de todos los sueños, de todas las satisfacciones, de todo lo que no ha podido tener por vivir con ese sueño? ¿Será que ya perdió suficiente, que estamos dispuestos a abrirnos ya a poder recibir y a ganar, qué es lo que tiene la vida para nosotros? Y me identifico mucho con este comentario que dice el miedo a ese perfeccionismo, a ser criticado, a que hablen
o a que digan, o a ese perfeccionismo que evita el cometer errores. Pero es que ahí es donde nos damos cuenta que es que un error no nos quita nada. Un error nos agrega experiencia, nos suma experiencia, nos suma destreza, nos suma habilidad. ¿Cuánto ha perdido por robarse de los errores de la vida? Y es un poquito una invitación para, como decíamos, darle la vuelta un poco a eso y empezar a ver ese otro lado de esta falsa confianza. Pareciera que el lugar de miedo es esa esquinita que uno se hace oscura, de la que uno ya no puede salir. Ese lugar sí da miedo. Lo que está afuera, lo tengo por seguro que como personas somos capaces de verlos y de usarlo para crecer y para aprender y para desarrollarnos gracias a esos errores y a esas experiencias. A mí se me pusieron en negrillas la frase, debo ganármelo para poder comprármelo, ¿verdad? Obviamente tiene que tener uno la plata si fuera de esa mirada. Si es, no, me lo tengo que merecer para podérmelo comprar. Es, digo yo, es que ahí quiero que le des una ayudadita a Julita con cómo trabajar desde donde está con sus creencias limitantes. Tengo que hacer mucho para que algo pueda ser mío. Tengo que ser buena para que la vida me lo quiera dar. Tengo que merecerlo, o sea, según quién, si la vida está para dárselo y dárselo en abundancia. Entonces, ¿de quién son esas frases que retumban en su mente, que la limitan? Entonces, Julita, si le pudieras echar una mano de cómo dónde está, porque si vieron la película de Julia Roberts, Comer, Rezar, Amar, cuando ella termina sus 3 meses en el centro donde está de meditación y cae finalmente en cuenta, y es cuando ella se pasa a Tailandia a la parte de amar, y dice, no necesitas hacer nada, adquirir nada, tener nada de lo que ya eres, de lo que ya haces, de lo que ya tienes. Así como estás en este justo momento, así estás perfecta. Y lo voy a decir, a los ojos de Dios, así eres perfecta. Ya estás completa. Entonces, les invito, si no han visto la película, mírenla, porfa. A mí me encanta, de mis películas favoritas. Entonces se llama Comer, Rezar, Amar. Es con Julia Roberts. Y ahí, entonces, así como usted está, mi querida señora, dale, por favor, Julita, algo en lo que pueda arrancar ya ahorita, y todas las que lo crean estar necesitando, un ejercicio sencillo para que puedan empezar a ejercitarse y salir de sus creencias limitantes. Y una de las cosas que escucho en esto es precisamente eso, cuando nosotros tenemos la mirada tan puesta hacia afuera, hacia lo que hay que conseguir, hacia lo que tengo que hacer para poder ganar ese valor, para poder merecerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que me está diciendo a mí claramente es que cuando voltean a ver hacia adentro, no ven nada, no ven el valor que hay ahí, no reconocen el valor que hay ahí. Entonces, un primer paso es poder hacer este ejercicio en el que puedan conectar con ustedes mismos y empezar a ver, así sea, por ejemplo, este listado de decir qué cosas me hacen valiosa a mí, qué atributos me hacen valioso a mí. Tengo bonita letra, pues, o sea, se vale, ¿sí? Se vale poner que tengo bonita letra. Se vale poner, por ejemplo, si han sido perseverantes, si han sido amorosos, si han sido divertidas, confiables. Así es. A un listado de todos los atributos de valor que hay en ustedes. ¿Por qué? Porque es solo porque está ese vacío interno que nosotros necesitamos apoyarnos y esforzarnos en tratar de poner patitas afuera, ¿sí? En la medida en que nosotros empecemos a ver eso que está dentro de nosotros con apreciación,
con el valor que merece, con agradecimiento, ¿sí? Vamos a poder entender que ya hay valor en nosotros, que no necesitamos estar rellenando esos pozos y esos agujeros. Hay una meditación, me parece, de Joe Dispenza, de bendiciendo los centros del cuerpo, y es agradeciendo por cada uno de estas atributos que tenemos como seres vivientes, ¿cierto? De poder estar aquí, de poder respirar, de poder tener energía vital, de poder tener esta capacidad de imaginar, de poder tener la capacidad de amar, de tener la capacidad de servir. Siempre que nosotros estemos reconociendo esas cosas de valor dentro de nosotros, vamos a poder tener una mirada más balanceada de qué es lo que pasa con el valor afuera y con el valor dentro de mí. Y otra cosa que se me viene tal vez es cuando uno está sintiendo ese vacío interno, a veces también es una señal para que nosotros podamos reconocer lo valioso que está en nosotros dándole a alguien más. Entonces puede ser, por ejemplo, una tarde de servicio, no de donativo, no se trata de donar ni de dar cosas, se trata de ir a hacer algo útil, algo bueno por alguien más, como una celebración de que en mí existe eso bueno que puede ser dado, que puede ser compartido, que puede ser aportado a otras personas. Y eso también nos va a ayudar a conectar con el valor interior que todos tenemos. Dice, buena tarde, excelente tema. Tengo una pregunta. Soy soltera de 41 años y he tenido el deseo de hacer mi vida, viajar y tener una buena pareja, pero siento mucho miedo y se me presenta obstáculo tras obstáculo. ¿Seré yo la que está trayendo el no cumplimiento de mis sueños? Gracias. Sí. Sí. Sí, la verdad es, sí. Ajá. Sí. Porque en pocas palabras, sí. Sí. Sí, usted lo está impidiendo. Y aquí ajá. Imagínate si se pusiera a escribir, describa sus obstáculos y en cada obstáculo el común denominador es usted. Usted está ahí en medio del obstáculo. Entonces, ¿qué piensa de viajar? ¿Qué piensa del derecho a hacer su vida? ¿Qué piensa del tener una pareja? ¿Qué cree que son las responsabilidades suyas dentro de una relación de pareja? ¿Qué espera recibir de esa pareja? Que, o sea, ahí se va a dar cuenta, en ese lenguaje, porfa, pero de ese permiso. Aquí yo les pido, cuando les digo, los invito a que escriban, olvídense de la redacción, de la ortografía, de la... Nadie lo está leyendo. Es para ustedes. Solo para que de verdad vean en tinta y papel todas las locuras, todo el rollo que traemos dentro. De verdad no estamos locos de atar, pero pareciera que sí, por todo lo que, porque son como dos vidas, una que llevo adentro en ruido a toda revolución, y otra que es la que me doy permiso a accionar con un miedo a la fregada y metí la pata y entonces me castigo mucho no, hombre. Entonces escriba, porfa, y va a encontrar cuánto usted es parte de ser obstáculo en todo lo que dice querer para su vida, porque le prometo, de eso sí puedo darle con todo mi corazón la promesa, que se lo merece, tiene derecho a, nació para. Entonces vívalo, porfa, y ahí nos manda carta, así un mensajito de viaje con foto con la pareja, sí. Divino, totalmente de acuerdo. Sí. Dice, ¿cómo aprender a vivir con lo incierto estos meses? Lo he vivido. El trabajo ahora está, mañana no lo sé. La pareja hoy está, ¿cómo saberlo? A veces esa idea me atormenta. ¿Qué me aconseja? La garantía que necesito. Así como cuando compramos la licuadora, la tele y todo. Aquí está su garantía, mire. Así es. Pues un poco es esto. Es decir, esto no... Si hay algo que esto hizo evidente es que todos estos años hemos coexistido con la incertidumbre. ¿Y saben qué? No pasa nada. No pasa nada.
nosotros podemos vivir, coexistir. Es más, si hay algo que esto nos está dando el favor, haciendo el favor, es que nos está ayudando a presentarnos la incertidumbre. Y nos está ayudando a presentárnosla, que resulta que la incertidumbre es donde nosotros tenemos este espacio, son estas hojas en blanco, ¿cierto? Siempre decimos, tú eres el autor de tu vida y no ha llegado el capítulo final. No ha llegado el capítulo final porque hay todavía un montón de hojas en blanco. Esa es la incertidumbre. Y en ese espacio en el que las cosas no están escritas, lo voy a repetir, en lo que no hay nada seguro, todo es posible. En el que no hemos todavía escrito nada es para que nosotros tengamos esa capacidad de poder escribir lo que deseamos escribir. Entonces, si hoy hay trabajo y mañana no es seguro, pues qué alegre que estamos hoy, ¿verdad? Y qué bueno que hoy está. Y el día de mañana, si las condiciones cambian, tengan por seguro que nosotros como personas también vamos a cambiar. Y se van a abrir las puertas que tal vez no se nos había ocurrido ni siquiera nunca tocar. Y porque no se nos había ocurrido tocar esas puertas es que seguíamos dando vueltas en el mismo laberinto. Entonces, ante la incertidumbre, hemos vivido con ella desde el momento en el que fuimos concebidos. Y nos ha acompañado como una fiel compañera todo este tiempo. Y si algo podemos hacer con ella a partir de ahora, es hacerla nuestra aliada, recordarnos en el momento en el que yo necesite, tengo esa página en blanco para hacer el cambio de tema y de novela que yo quiera poder hacer. Julita, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento dado, y no digo que esto pase todo el tiempo, pero sí de alguna forma lo hemos experimentado, me atrevería a decir. Yo esperaba 2 y ¡zas! Que la vida me dio 20. Yo así como que, ¿what? ¡Nítido! Y ¿cómo sucedió eso? Es que no le hice mucho estorbo a la vida. Entonces, y me sorprendió, y me dio, y gracias por ello. No, pero ahí viene el chuchón y quiere más de lo mismo. Ahora que todo en la vida yo pido 2 y que me dé 20. Te va a dar 200, te va a dar 2,000, te va a dar 2 millones. O sea, te va a dar más de lo que esperas, pero deja de decirle a la vida cómo debe de suceder. Entonces, porque ahí es donde todo es posible. Y otra cosa que decía yo, ahí está en la Biblia, dice, dale a cada día su propio afán. ¿Qué pasa? Y si te deja, pues te dejaron. Y si mañana tienes trabajo, pues no tienes trabajo. Y ya ni me acuerdo en cuál de los libros que leí con el coaching era eso de ¿por qué ahora reniegas de que te quedaste sin trabajo si estabas hasta el copete del trabajo ese? ¿No era lo que le estabas diciendo a la vida que ya me harté, ya no quiero, que hueva? Y entonces te quedaste sin trabajo. ¿Cuánto estás agradeciendo y bendiciendo a las personas que te dan trabajo? Aprende todo lo que puedas porque estás en una fase de aprendizaje, estás en una fase de siembra. Vendrá el momento de cosecha. A mí cuando me dijeron, que la soberbia, que como que ya la vida me había dado todo y no había sueños que yo quería, era una falsa humildad, de verdad que sí. Y me dejé sorprender por la vida porque yo le decía a Dios, Padre, tú no te cansas de darme. Porque hay gente que necesita, de verdad, imagínate esa soberbia. Entonces, desde ya, Señor, yo no sé cómo, no sé cuándo, ni de qué manera, ni cómo va a venir disfrazado, pero de que viene, para mí viene. ¿Por qué? Porque yo ahora lo veo, porque me hicieron así, me lo restregaron en la cara. Me dice, wow, ¿cómo se ve que no estás ni remotamente consciente de tu trabajo en la radio? De todo lo que tú haces en la radio. Tú estás dando a manos llenas, Carolina. Y entonces, Padre, tu cosecha es así de abundante, porque así ha sido tu siembra. Mira, Julita, me quedé así como que, ¿what? Ay, Dios mío. Me hinqué, pegué mi frente al piso, lloré, di infinitas gracias al cielo por lo que estaba descubriendo. Entonces, yo hoy me declaro, Julita, en perenne cosecha.
en perenne cosecha. Y así tú me invitas a tomar un café, es parte de esa cosecha. Alguien me viene y me regala un libro, es parte de esa cosecha. Que si mis nietas van a pasar el fin de semana a dormir con nosotros, es parte de esa cosecha. Que si me puedo ir de viaje con todos mis hijos a X lugar, parte de esa cosecha. Que sí. Entonces, ya es gracias, 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 es un perenne gracias, así esté 100, esté 50 o esté 12, el puntaje. Gracias por el 12, gracias por el 25, gracias por el 93, gracias por el 100 y el más, Señor, gracias. Ya la última pregunta, y no tenemos mucho para la respuesta, dice, tengo una hija de 23 años, a veces se golpea a ella misma en la cara y en los brazos cuando se pone ansiosa o vive algo que la frustra. En los estudios, por ejemplo, ¿qué me recomienda? ¿Cómo la ayudo? Una de las cosas que sí le puedo recomendar de entrada es que busquemos ayuda profesional. Cuando nosotros tenemos 3 indicadores de cuándo es oportuno buscar ayuda, la verdad es que yo diría que siempre, ¿verdad? Pero y no solo por ser psicóloga, sino porque a la puchis, de verdad que es liberador saber que uno siempre puede pedir ayuda. Pero uno es cuando nosotros estamos pasando por una situación en el que hay un deterioro y un desgaste a nivel físico, a nivel familiar, a nivel laboral. Y cuando estamos en esta dinámica en la que ya trascendemos el lastimarnos con las palabras y ya nos lastimamos físicamente, es todavía más oportuno poder buscar apoyo. Yo les puedo dejar el número de Prosame con mucho gusto. Estamos atendiendo ahorita en línea, ya empezamos presenciales, ya está Alice en la oficina del Centro Prosame, y si por alguna razón no podemos nosotros apoyarlos, con muchísimo gusto los referimos a alguien que pueda acompañarlos. Y sí, creo que tal vez lo que diría es de qué forma puede apoyarla es haciéndole ver desde su mirada, desde sus palabras, desde su presencia, que ella es amada y que es digna de amor. Y a veces ese amor viene en forma de ayuda, y a veces ese amor viene en forma de guía, y a veces ese amor viene en forma de tender una mano para que puedan tener y obtener la ayuda que necesitan. Ok, sí, hay que trabajar esa poca tolerancia a la frustración, ¿verdad? Para que no se lastime más. Sí, porfa, yo le puedo decir el WhatsApp donde pueden contactar a los de Prosame. Julita es una de ellas, es de las fundadoras de Prosame. 5437-8373, les repito el WhatsApp, 5437-8373, y en Facebook los encuentran como Centro Prosame. Como siempre, Julita, eres un regalo a mi vida. Gracias por tu por tu presencia y por todo lo que compartiste hoy con nosotros. Y es cierto, porque si no me van a ahorcar. Vamos a hacer un book club. Ok. Vamos a hacer un book club con Fabiana Calvinisti. ¿Cuándo es? Entonces, empieza el 27 de octubre, va a ser martes a mediodía. Ya les vamos a pasar el 27 de octubre, sí. ¿Qué libro van a leer? La Novena Profecía. Ah, ok. ¿Ya lo leyó? No, lo mencionó Fabiana y perdimos la conexión, y yo queriendo que me diera más datos y nos desconectamos. Es lo máximo ese libro, y entonces definitivamente lo tenemos que leer, porque ahí explica muchísimo por qué es que yo puedo decir que es gracias a personas como usted que yo puedo aprender, que la cabeza me funciona como me puede funcionar solo como en estos espacios, porque está usted de ancla ayudándonos a aterrizar esta conciencia y a conectar a todos a un nivel más profundo y elevado a la misma vez. Okay. Entonces, si quieren más información, en mi página de Facebook, Julita Alonso, ahí me pueden decir si se quieren apuntar. El libro, hay varios formatos que están disponibles de forma gratuita, o lo pueden comprar en
en la librería que quieran o en línea, e incluso hay una película que está en YouTube también. Okay. Entonces, ahora sí. Ok. Buena suerte y que estés bien, Julita. Un abrazo. Un abrazo a todos. Bye, Carolina. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.